El líder mexicano hace saltar por los aires a los neoliberales. En un escenario político donde los poderosos esperaban seguir dictando las reglas, Andrés Manuel López Obrador ha destrozado sus planes. El presidente no solo desafió las políticas neoliberales que ahogaban al pueblo, sino que construyó un nuevo camino, una economía del bienestar, libre de corrupción y de servilismo ante el capital extranjero. Mientras sus opositores clamaban por sus viejas recetas, AMLO presume con hechos contundentes: salarios al alza, empleos recuperados y un modelo que coloca al pueblo en el centro de la política económica. En Oaxaca, su voz retumba. A nadie le fue mal. Los críticos no son más que voces de la nostalgia neoliberal, atrapados en un pasado que fracasó. Un nuevo capítulo se escribe en la historia mexicana. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. López Obrador les hizo ganar a todos. A unos meses de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un balance económico que deja poco espacio para la duda, mientras la oposición emite quejas de llanto y bronca. En Oaxaca, con el eco de la sierra como testigo, aseguró que nadie debe decir que le fue mal durante su administración. Su afirmación plantea una realidad que contrasta radicalmente con las décadas pasadas bajo los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN. Las diferencias que se han manifestado, según el mandatario, son de naturaleza política e ideológica. Los conservadores, como suele referirse a sus opositores, son incapaces de aceptar lo que para él es una verdad innegable: la economía mexicana floreció. AMLO critica a sus adversarios por no poder señalar auténticas fallas económicas. Con la contundencia que lo caracteriza, afirmó que las críticas son, en el fondo, un rechazo a su forma de gobernar, porque quienes lo atacan tienen un pensamiento muy conservador. Las cifras parecen darle la razón. Bajo su liderazgo, México experimentó un crecimiento sostenido que enoja a sus detractores. Según el Banco de México, en 2023, el país registró un crecimiento del PIB del 3,2%, superando las expectativas de organismos internacionales. Esta cifra contrasta con los años anteriores a su gobierno, cuando la economía mexicana se estancó, atrapada en el modelo neoliberal impuesto por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Durante esos años, las políticas económicas se alineaban fielmente con las directrices del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y Estados Unidos, favoreciendo la privatización de recursos públicos y la apertura indiscriminada al capital extranjero. Las reformas estructurales celebradas por los tecnócratas del PRI y el PAN prometieron un crecimiento económico que nunca llegó para la mayoría. Al contrario, las desigualdades se profundizaron. El modelo neoliberal, sostiene AMLO, no solo no funcionó, sino que mantuvo a México en una dependencia económica frente a Estados Unidos. Las promesas de modernización, industrialización y apertura solo beneficiaron a una élite empresarial. La población, en cambio, se vio sumergida en un contexto de precariedad laboral y desempleo. Estos gobiernos, bajo el disfraz de la competitividad, impulsaron reformas laborales que erosionaron derechos, favoreciendo contratos temporales sin prestaciones ni estabilidad. Es en este contexto donde López Obrador resalta su propio modelo. Desde el inicio de su gobierno, en diciembre de 2018, se comprometió a revertir los efectos más devastadores del neoliberalismo, comenzando por una ambiciosa política de aumento al salario mínimo. En 2023, el salario mínimo tuvo un incremento acumulado del 90% desde que asumió la presidencia, una hazaña que sus antecesores consideraban imposible bajo la óptica vetusta del modelo capitalista. Mientras los gobiernos de Peña Nieto y Calderón mantenían los salarios mínimos estancados bajo el pretexto de mantener estabilidad económica, AMLO rompió con esa inercia, permitiendo que millones de trabajadores vieran por fin una mejora tangible en sus ingresos.
Otro de los pilares de su éxito económico ha sido la inversión en infraestructura y programas sociales, a través de obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas. AMLO ha fortalecido sectores estratégicos de la economía. La refinería, por ejemplo, es parte de su proyecto para alcanzar la autosuficiencia energética, reduciendo la dependencia de México de las importaciones de combustibles, una de las herencias del neoliberalismo que en su visión comprometía la soberanía nacional. Los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida también han sido cruciales para reactivar la economía desde abajo, una estrategia que, según él, es la clave del éxito de su modelo. En contraste, el neoliberalismo que dominó México durante 3 décadas se basó en la idea de que el mercado distribuiría la riqueza de manera equitativa, pero la realidad mostró lo contrario. Durante los gobiernos del PAN y el PRI, la pobreza se profundizó. En 2016, el último año completo del gobierno de Peña Nieto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, reportaba que más del 43% de la población vivía en pobreza, un reflejo de las fallas estructurales del modelo económico. AMLO, por el contrario, ha priorizado el bienestar de los sectores más vulnerables. En 2022, la pobreza laboral, es decir, el porcentaje de personas cuyo ingreso no es suficiente para adquirir la canasta básica, se redujo al 38%, según datos del Coneval. Una de las claves, según el propio mandatario, es la lucha frontal contra la corrupción. Para AMLO, la corrupción no era solo un mal moral, sino el principal obstáculo para el desarrollo económico de México. En su discurso en Oaxaca, reiteró que su modelo económico solo podía funcionar porque ha combatido este flagelo con determinación. Bajo su gobierno, los grandes escándalos de corrupción que marcaron los sexenios anteriores han sido castigados, no promovidos. Este combate a la corrupción ha permitido liberar recursos para la inversión pública, algo que los gobiernos anteriores, con su política de austeridad neoliberal, no lograban. La austeridad era para el pueblo, mientras los ricos y corruptos del gobierno vivían como reyes. Los logros económicos de AMLO son reconocidos a nivel internacional. En septiembre de 2023, la agencia calificadora Fitch Ratings mejoró la perspectiva de la deuda soberana de México de estable a positiva. La misma empresa bajó la calificación de Estados Unidos. A medida que se acerca el final de su sexenio, AMLO confía en que su legado económico será difícil de borrar. Los años de servilismo al capital extranjero y a los intereses de unos pocos parecen, al menos por ahora, cosa del pasado. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que
permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.